Mi nombre es Natalie Foster y hace 6 semanas mi vida cambió para siempre. Cuando el abogado de mis abuelos me dijo que había heredado $26 millones, ese fue el momento en que entendí que el dinero no solo cambia tus circunstancias. Despeja las capas de cortesía y revela la cruda verdad de quiénes son realmente las personas, especialmente aquellos a los que llamas familia. Si alguna vez has tenido que defenderte de la presión familiar, sobre todo cuando el dinero está de por medio, suscríbete. Estoy compartiendo estas experiencias dolorosas porque quiero que otros sepan que no están solos cuando los parientes muestran su verdadera naturaleza frente a una herencia. Tengo 27 años y hasta aquella fatídica reunión, era una maestra de kinder común y corriente, viviendo una vida medida en cheques de nómina. Mi apartamento de una habitación era mi santuario, un espacio pequeño que llené con muebles de segunda mano, plantas saludables y montones de libros de la biblioteca. Era modesto, pero era mío. Mi sueldo en Sunshine Elementary cubría lo esencial, pero los lujos eran escasos. Encontraba alegría en cosas simples: recorrer los senderos tranquilos del parque estatal, ser voluntaria en el refugio de animales local y perderme entre las páginas de un buen libro. Mis abuelos, Elizabeth y Harold Alexander, eran los verdaderos pilares de mi vida. Me criaron más que mis propios padres alguna vez lo hicieron. A pesar de su enorme riqueza, vivían con una humildad tranquila que moldeó toda mi visión del mundo. Su modesta casa de 4 habitaciones, no la mansión estéril de mis padres, era mi verdadero hogar. En sus 3 acres, el abuelo Harold me enseñó el arte paciente de cultivar tomates y calabacitas en su enorme huerto. En la cocina, la abuela Elizabeth me enseñó a hacer galletas desde cero y a coser una costura rota. Siempre estuvieron presentes, asistiendo a cada obra escolar y partido de fútbol que mis padres demasiado ocupados no veían. Mis padres estaban físicamente presentes, pero emocionalmente distantes. Mi padre, Richard, era un hombre consumido por su ambición, trabajando 60 horas a la semana para escalar en la corporación. Mi madre, Diane, dedicaba su tiempo a navegar los intrincados círculos sociales de los ricos. Las cenas familiares eran raras, y cuando ocurrían, estaban llenas de llamadas de trabajo y planificación social. Proveían mis necesidades materiales, pero el cariño y la guía que anhelaba siempre escaseaban. Desde los 5 años, pasaba todos los fines de semana y veranos con mis abuelos. Eran millonarios que recortaban cupones y manejaban los mismos autos por décadas. La frase favorita del abuelo Harold era: el dinero es solo una herramienta, Natalie, no una medida de tu valor. Úsalo para construir algo significativo, no para impresionar a quienes no importan. Habían construido su fortuna desde cero. En los años 70 iniciaron una pequeña empresa de logística en su garaje, con un solo camión y un sueño compartido. Para cuando yo nací, Alexander Logistics se había convertido en una potencia regional con una flota de 200 camiones y bodegas en 3 estados. Aún así, nunca hubieras adivinado su riqueza por su estilo de vida. Esta filosofía fue la fuente de la gran brecha con mi padre. Como su único hijo, había crecido esperando una herencia lujosa y una vida de comodidad. Resentía la frugalidad de mis abuelos, considerándolos tacaños y anticuados. Lo que ellos veían como enseñanza de carácter, él lo veía como privación. Pagaron su educación universitaria, pero lo obligaron a trabajar en empleos de verano. Cuando se graduó, le ayudaron con el enganche de una casa modesta, no el condominio de lujo que exigía. La ruptura final vino cuando pidió un puesto ejecutivo en su empresa sin experiencia. Mis abuelos se negaron, diciéndole que debía ganarse su lugar como todos los demás. Él salió furioso, tomó un trabajo corporativo, y su relación nunca volvió a ser la misma. Conmigo, tomaron otro enfoque. Pagaron toda mi educación, permitiéndome graduarme sin deudas. Pero me animaron a seguir mi pasión, no el dinero. Cuando elegí ser maestra de kinder, se emocionaron sinceramente, aunque mi sueldo inicial apenas superaba el salario mínimo. Durante mi vida adulta, nuestro vínculo permaneció fuerte. Teníamos cenas dominicales semanales. Les ayudaba con la tecnología, configurando sus teléfonos inteligentes y enseñándoles a hacer videollamadas. A cambio, me compartían sus recetas familiares y anécdotas de juventud. En vacaciones, siempre decidía quedarme con ellos, decisión que causaba fricciones constantes con mi madre, quien lo veía como un desaire personal. Hace 6 semanas, mi mundo se derrumbó.
Estaba calificando exámenes un martes por la noche cuando la policía llamó. Un conductor ebrio había pasado un semáforo en rojo, chocando el coche de mis abuelos a toda velocidad. Murieron instantáneamente. Las palabras de consuelo del oficial de que no habían sufrido poco hicieron por aliviar la herida abierta en mi corazón. El funeral fue un borrón de condolencias vacías y dolor fingido. Mis padres tomaron el control, discutiendo con el director de la funeraria sobre los costos. Mi hermano Jason voló desde California, pero pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono. La tía Pam, hermana de mi padre, lloraba dramáticamente para las cámaras, y sus lágrimas se secaban en cuanto la grabación terminaba. El tío Esteve, su esposo, se movía incómodamente por las esquinas, siguiendo a su esposa como sombra. Ninguno de ellos había visitado a mis abuelos en años. Sin embargo, allí estaban, interpretando el papel de la familia afligida. Yo no sentía más que un entumecimiento profundo. Las dos personas que realmente me habían visto y amado, habían desaparecido. Su hogar, antes un faro de calidez, ahora estaba vacío y silencioso. 2 semanas después, recibí una llamada de Matthew Goldstein, abogado de mis abuelos. Solicitaba mi presencia junto con mi familia inmediata para la lectura del testamento. No tenía idea de que esa reunión desenredaría todo lo que creía saber sobre las personas a las que llamaba familia. La mañana de la lectura del testamento estaba gris y lluviosa, reflejo perfecto de mi ánimo. Llegué a la oficina de Goldstein Legal 15 minutos antes, vestida con un sencillo vestido negro. La oficina, ubicada en un edificio victoriano convertido en el centro, era cálida y acogedora con sus paneles de madera y sillones de piel. Matthew Goldstein, un hombre de 60 años con ojos amables y cabello plateado, me saludó con un apretón de manos. Lamento mucho su pérdida, Natalie, dijo suavemente. Elizabeth y Harold eran personas extraordinarias. Extrañaré nuestras partidas de ajedrez y sus barras de limón. Su sincero dolor me hizo llorar. Gracias, logré decir. Habló muy bien de mí. Antes de que pudiéramos decir más, la puerta de vidrio se abrió y mi familia llegó con un aire de impaciencia y derecho. Mi padre, Richard, entró primero, mirando su caro reloj. Mi madre, Diane, lo siguió, con su bolso de diseñador, un contraste marcado con la ocasión sombría. Mi hermano de 25 años, Jason, entró con lentes de sol aún puestos, su idea de vestimenta formal, camisa arrugada medio metida en los jeans. Detrás, la tía Pam ya quejándose ruidosamente por teléfono, con el tío Esteve siguiéndola. Bueno, vamos a hacer esto rápido, anunció mi padre, sin ningún saludo. Algunos tenemos negocios que atender. La sonrisa de Matthew era débil. Por supuesto, Richard. Síganme, por favor. La tensión en la sala de juntas era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre tomó el asiento en la cabecera, un rey autoproclamado. Yo elegí un lugar cerca de Matthew. Los demás se acomodaron en sus alianzas habituales. Antes de comenzar, dijo Matthew, con voz calmada y firme, quiero dejar claro que Elizabeth y Harold estaban en pleno uso de sus facultades cuando actualizaron su testamento el año pasado. Fueron minuciosos y explícitos en sus deseos. Mi padre resopló. Solo léelo, Matt. Todos sabemos cómo va esto. Matthew lo ignoró y comenzó a leer. El lenguaje legal formal se extendió, detallando la revocación de testamentos previos y el nombramiento de ejecutivos. Mi familia se movía impaciente. Finalmente, llegó a la parte que todos esperaban. Por la presente legamos toda nuestra herencia, incluyendo, pero no limitado a, todos los activos en efectivo por aproximadamente $8 millones, nuestra cartera de inversiones valorada en aproximadamente 12 millones, todos los bienes raíces, incluyendo nuestra residencia principal valorada en 5 millones, y nuestra participación del 25% en Alexander Logistics, valorada en aproximadamente 1 millón, a nuestra querida nieta Natalie Grace Foster. La sala quedó en silencio. Contuve la respiración, segura de haber oído mal. Matthew continuó. Específicamente y de manera intencionada, no hacemos provisiones para nuestro hijo Richard Alexander, nuestra nuera Diane Alexander, nuestro nieto Jason Alexander, nuestra hija Pamela Davis ni nuestro yerno Stephen Davis, ya que les hemos provisto durante nuestra vida y hemos dejado claras nuestras razones a nuestro abogado. Déjame ver eso, rugió mi padre,
lanzándose sobre la mesa y arrebatando el documento de las manos de Matthew. Esto es ridículo. La voz de mi madre fue aguda. 26 millones para una maestra de kinder. Ni siquiera sabría qué hacer con ese dinero. Jason golpeó la mesa. ¿Y yo qué? Necesito capital para mi startup. El rostro de la tía Pam se enrojeció de furia mientras me miraba. ¿Qué hiciste? ¿Cómo los manipulaste? Me quedé en silencio, atónita, con el número resonando en mi mente. 26 millones. Matthew recuperó el testamento con calma. Siéntense, por favor. Hay más. Harold y Elizabeth habían grabado un mensaje en video. Presionó un botón y mis abuelos aparecieron en la pantalla, sentados en su sofá de sala. Mi corazón dolió al verlos. El abuelo Harold habló primero. Si estás viendo esto, significa que ya nos fuimos. Queríamos explicar nuestra decisión directamente. La abuela Elizabeth continuó, con voz suave pero firme. Richard, Pam, los amamos, pero estamos profundamente decepcionados por los valores que han adoptado. Durante los siguientes 10 minutos expusieron su razonamiento. Hablaron de años de eventos familiares perdidos, préstamos pedidos y nunca devueltos, la actitud despectiva hacia su estilo de vida sencillo. El negocio que construimos, dijo el abuelo, con voz llena de un orgullo tranquilo, nunca fue para acumular riqueza por sí misma. Fue para crear seguridad y oportunidades. Lo construimos con trabajo duro e integridad. Natalie es la única que ha demostrado esos valores de manera constante. La abuela añadió, nos visita porque genuinamente le importamos, no porque quiera algo. Eligió una carrera ayudando a niños, una carrera con propósito, no por lucro. Confiamos en Natalie para que sea buena administradora de lo que hemos construido. El abuelo concluyó, honrará nuestro legado, no lo malgastará en símbolos de estatus. Cuando la pantalla se apagó, mi padre explotó. Esto es basura. Estaban seniles. Vamos a impugnar esto. Matthew se mantuvo imperturbable. Anticiparon esto con Richard. Mis abuelos pasaron por extensas pruebas cognitivas antes de finalizar este testamento. Impugnarlo sería extremadamente difícil y caro. El tono de mi madre cambió, volviéndose empalagoso. Natalie, querida, sabes que esto no está bien. Este dinero le pertenece a la familia. Lo compartirás con nosotros, ¿verdad? Todas las miradas estaban sobre mí. Tengo que pensarlo. Tartamudeé. ¿Pensar en qué? Se burló Jason. Ese dinero debería dividirse en partes iguales o ser administrado por alguien con verdadera experiencia en negocios. Mi padre añadió, dejando claro su mensaje. Matthew tocó suavemente mi brazo. No tienes que decidir nada hoy, Natalie. Me entregó un sobre grueso. Aquí tienes todos los documentos relevantes. Llámame en cualquier momento. La reunión se volvió un caos. Al salir, mi padre me agarró del brazo. Esto no ha terminado, siseó. Nuestra casa hoy a las 6. Era una orden, no una invitación. Asentí sin fuerzas, demasiado abrumada para discutir. Pasé la tarde dando vueltas, con el sobre sin abrir como un peso sobre el asiento del copiloto. A las 5:45, llegué a la entrada de mis padres. Su casa, un monumento de granito y vidrio, parecía más la sede de una corporación que un hogar. Me esperaban en la sala formal, un espacio tan impecable que parecía un museo. Mi padre estaba junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano. Seamos razonables, comenzó, con voz suave y ensayada. Tus abuelos no estaban pensando claramente. Querían que la familia se beneficiara. Mi madre intervino. Cariño, administrar la riqueza es complicado. Tu padre puede encargarse. Recibirás una buena parte, suficiente para el enganche de una casa de verdad. La condescendencia era asfixiante. Esto es lo que proponemos, dijo mi padre, yendo directo al grano. Tú firmas la herencia a mi nombre. Yo me aseguraré de que todos reciban su parte justa. Tú recibirás el 10%, más que generoso. El 10%. Encontré mi voz. Esos son más de $2 millones. Exacto. Jason intervino. Más que suficiente para una maestra. Yo necesito al menos 5 millones para mi plataforma de criptomonedas. La casa debería ser para nosotros, declaró la tía Pam. Tenemos 3 hijos que considerar. Sus exigencias escalaron, cada una más audaz que la anterior.
Cuando su primer intento falló, cambiaron a la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi madre, con lágrimas de cocodrilo, así nos lo pagas. La hipocresía era abrumadora. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para preguntar cómo estaba? Pregunté, con la voz temblorosa de ira y dolor. El tono de mi padre se volvió frío. No estamos pidiendo, Natalie. Te estamos diciendo. O firmas los documentos de transferencia o impugnaremos el testamento. Arrastraremos tu nombre por el lodo. Esto se va a poner feo. La amenaza flotaba en el aire. Recordé a mi abuelo, su voz firme y tranquilizadora, conoce lo que es correcto y mantente firme. El tío Esteve, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló. Quizá deberíamos darle tiempo. Mi padre le lanzó una mirada que podía cortar la leche. Aléjate de esto, Esteve. A las 10:30, mi padre deslizó un documento de transferencia mal redactado sobre la mesa de café. Fírmalo, ordenó. Leí el papel. Era una completa renuncia de mis derechos. Una transferencia de poder sin garantías. Lo dejé y respiré hondo. No. La sala quedó en silencio. ¿Qué dijiste? Preguntó mi padre, con voz peligrosamente baja. No, respondí. Mis abuelos confiaron en mí. Tengo la intención de honrar esa confianza. Mi madre lanzó una arenga. Jason me insultó. La tía Pam lloró dramáticamente. Yo me mantuve firme, con la palabra no como escudo. Finalmente, mi padre estrelló su vaso. Eso es todo. Rugió, avanzando hacia mí, señalando con el dedo a escasos centímetros de mi cara. Tienes una opción, firma ese papel y sigue siendo parte de esta familia, o toma tu preciada herencia y considérate desheredada. No puedes tener ambos. Miré sus rostros, una galería de codicia y resentimiento. No había amor, ni comprensión. No firmaré, dije con voz firme. Entonces sal de mi casa, gruñó. Vivo en mi propio apartamento, le recordé. Él se rió, un sonido frío y cruel. El apartamento que cofirmamos. Poseemos ese edificio mediante una compañía de inversiones. Considera tu contrato terminado. Mi estómago se hundió. Tienes 30 minutos para empacar, dijo mi madre, mirando su reloj. Mañana se cambiarán las cerraduras. Me moví en piloto automático, con la mente dando vueltas. Mi padre estaba en el marco de mi habitación de infancia, un guardia silencioso y amenazante. Nunca fuiste realmente parte de esta familia, dijo, sus palabras un golpe brutal. Tu madre y yo íbamos a divorciarnos antes de que ella quedara embarazada de ti. Tú eras la obligación que nos mantenía juntos. Metí la colcha de mi abuela en una bolsa que desbordaba, un pequeño pedazo de calor en un mundo que de repente se había vuelto frío. En la puerta principal, volteé una última vez. Puede que tengas dinero ahora, dijo mi madre, pero la familia es para siempre. Te darás cuenta de lo que has desperdiciado. Yo no estoy desperdiciando la familia, respondí en voz baja. Tú sí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me senté en mi auto, y las lágrimas finalmente llegaron, calientes y rápidas. Estaba sin hogar, desheredada y completamente sola. Entonces recordé el sobre. Dentro, encontré un juego de llaves con un llavero con forma de conejo familiar, las llaves de la casa de mis abuelos. Mi casa. La casa olía a limón, verbena y cera de madera. Un aroma reconfortante y desgarrador al mismo tiempo. Me dormí en la habitación de invitados, completamente vestida, agotada física y emocionalmente. A la mañana siguiente, mi teléfono era un bombardeo de mensajes, mezcla de amenazas y vacíos intentos de reconciliación. Uno de Jason destacó, disfrutando la casa grande y vacía. No por mucho tiempo. Se lo mostré a Matthew, quien respondió de inmediato. Quédate donde estás. Llegaré en 30 minutos. Llegó con café y una presencia calmada y tranquilizadora. Tu familia ya ha contactado a 3 abogados distintos, dijo. Anticipé esto. Sacó un documento de su maletín. Lo que tu padre no te contó es que tus abuelos habían previsto este escenario exacto. Me mostró una escritura de un pequeño cottage fuera de la ciudad, en un fideicomiso a mi nombre. Richard no lo sabe. Tienes un lugar seguro a donde ir. Un golpe en la puerta trasera reveló a un hombre de unos 50 años, con ojos amables. Carlos Ramírez, presentó Matthew.
Has sido el administrador de la herencia de tus abuelos por 15 años. Vive en la casa de invitados. Señorita Natalie, dijo Carlos cálidamente. El señor Harold y la señora Elizabeth me pidieron que cuidara de ti. Durante la siguiente hora, me contó que mi padre y hermano habían entrado a la casa tras el funeral y tomado varios objetos de valor. Lo tengo todo grabado en las cámaras de seguridad, dijo. La señorita Harold me hizo actualizar el sistema el año pasado. No confiaba en el que puso tu padre. Luego me llevó al estudio de mi abuela y me mostró una estantería de diarios encuadernados en piel. Abrí uno y leí la elegante letra de mi abuela detallando las demandas de dinero de mi padre, los absurdos proyectos de negocio de mi hermano y los insultos velados de mi madre. En contraste, sus entradas sobre mis visitas estaban llenas de calidez y afecto. En las horas siguientes, un flujo constante de personas llegó. Dorothy, la ama de llaves de 20 años, Rosa Martínez, socia de negocios de mis abuelos, George Patel, su asesor financiero. Cada uno traía historias, apoyo y más evidencia de la larga historia de codicia de mi familia. Dorothy encontró un compartimento oculto en el escritorio de mi abuela con cartas de mi padre, cada una pidiendo dinero. También tenía un USB con videos de mi madre guardando joyas tras el funeral. Mis abuelos habían estado preparándose para este día durante años. Habían construido una fortaleza de evidencia y una comunidad de apoyo para protegerme y proteger su legado. Esa tarde llegó un mensaje de Jason. Mañana a las 10 vamos por lo que es nuestro. Mejor que no lo intentes detener. Se lo mostré a Matthew. Creo que es hora de activar la última parte del plan de tus abuelos, dijo, con un brillo decidido en los ojos. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de amigos y aliados leales de mis abuelos. A las 9:45 llegó mi familia, un frente unido de derecho adquirido. Los recibió Carlos, en una sala llena de gente que no esperaban ver, el juez Robert Henderson, amigo de mis abuelos desde hace mucho, la jefa de policía María Williams, cuya hija ellos habían educado, y Thomas Yen, su asesor financiero. El rostro de mi padre palideció al ver al juez. Uno por uno, los aliados de mis abuelos presentaron las pruebas que habían recopilado, registros de préstamos no pagados, documentación de conductas financieras indebidas y videos de su comportamiento insensible. Matthew entregó a cada uno un sobre con un resumen de la evidencia que se haría pública si decidían impugnar el testamento. El tío Esteve fue el primero en quebrarse, su rostro pálido al leer el contenido de su sobre. Deberíamos irnos, susurró a su esposa. Mi padre, sin embargo, se mantuvo desafiante hasta que vio los registros de sus propios negocios cuestionables. La pelea se esfumó de él, reemplazada por una ira sorda y sombría. Di un paso al frente y les entregué órdenes de cese y desista por las amenazas, una solicitud formal para devolver los objetos robados y un documento con los términos de cualquier relación futura, basada en respeto, no en ganancias financieras. Derrotados, se retiraron, sus amenazas vacías reducidas a maldiciones murmuradas. Mientras sus autos desaparecían por el camino de entrada, un extraño sentido de calma me invadió. Había perdido a mi familia, pero había encontrado a mi comunidad. Han pasado 6 meses. Establecí la Fundación Elizabeth y Harold Alexander para la educación, financiando becas y apoyando escuelas locales. Sigo enseñando kinder. Mi salón ahora es un espacio vibrante y bien equipado. He aprendido los entresijos del negocio familiar, asegurando que continúe operando con la integridad que mis abuelos inculcaron. Mi familia biológica ha intentado reconectarse algunas veces, siempre con motivos transparentemente financieros. He mantenido firmes mis límites. En cambio, he cultivado nuevas tradiciones con mi familia elegida, la comunidad de personas que amaban a mis abuelos por quienes eran, no por lo que tenían. El otro día visité la tumba de mis abuelos. Al sentarme allí, una sensación de paz me invadió. La herencia nunca fue sobre el dinero. Fue sobre legado, sobre valores, sobre usar las herramientas que te dan para construir algo significativo. Reveló la fealdad de algunos, pero también iluminó la hermosa y firme lealtad de otros. Esa fue la verdadera herencia, más valiosa que cualquier cantidad de dólares. Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo cada día para ser una administradora digna de